Hola a todos, un abrazo, yo soy Raúl Criollo y voy a platicarles un poco lo que ha sido mi experiencia ligada al periodismo y a la experiencia cinematográfica. Tuve la gran suerte de hacerme reportero muy pronto, a los 16 años empecé a escribir en el Diario de Jalapa y a los 17 tuve una primera columna sobre cine. Después de eso he tenido la oportunidad de hacer una transición un poco volcánica por muchos medios, por la televisión, por la misma producción cinematográfica, por distintos medios impresos, haciendo crítica y estando siempre ligado con la producción. Uno de los grandes problemas que yo encuentro en la enseñanza, en todo lo que tiene que ver con la parte académica de la enseñanza de la televisión y de la producción cinematográfica en particular, es que muchas de las personas que dan clases y tienen conocimiento, tienen buena noción, se preparan, siguen una serie de programas educativos muy estrictos, pero un tema crucial en cualquier disciplina, en cualquier profesión es la experiencia y muy poca gente dedicada a transmitir un conocimiento en comunicación, en televisión y particularmente en el cine, ha estado en el set. Tenemos gente dirigiendo escuelas de cine o encargados de diferentes materias, de diferentes ramas que son esenciales para la comprensión integral de la producción cinematográfica que nunca han estado en un set. Y ese sí es un gran problema, es una limitante terrible, me parece. Y en nuestro país siempre hay una discusión, cada década se habla del nuevo cine mexicano, se habla de lo nuevo que está haciendo en México, se habla de la nueva generación de cineastas que va a romper con lo que se ha hecho históricamente y que va a proponer una nueva forma de narrar, una nueva forma de hacer las cosas. En realidad siempre hemos tenido buen cine mexicano, como cualquier área. En este caso, en el área de la creación artística, en el área de la creación cinematográfica, siempre ha habido buenos productos, cosas muy interesantes, otras que no lo son tanto, algunas que cumplen con parámetros comerciales, que también son parte de una industria, que son parte de lo que sostiene y da empleo a mucha gente en muchos sectores, pero también siempre ha habido un ala de creadores, de los llamados autores cinematográficos, que han aportado obras muy importantes, muy interesantes, que además han trascendido a la pantalla nuestra, a nuestro mercado doméstico de exhibición. Muchos cineastas han obtenido las presas más importantes a nivel internacional y curiosamente muchos de ellos han sido más reconocidos en el extranjero que en México. En el caso de la época de oro, que es siempre como el gran parámetro de la época de oro del cine mexicano y por qué se volvió lo que se volvió, bueno, hay un aspecto fundamental. Desde luego que vea grandes creadores, o sea, sin ninguna duda nadie puede dudar que gente como Emilio el Indio Fernández o Ismael Rodríguez o Julio Bracho o cualquiera de estos grandes cineastas tenía herramientas, tenía formas muy distintas de contar, de crear personajes, de generar atmósferas, pero también hay un asunto histórico. El cine, como pocos elementos en la comunicación, va de la mano de su momento histórico y lo refleja de manera muy fiel, aunque no pretenda ser un cronista de sus días. Pero el cine mexicano de oro, la gran época de oro del cine mexicano, se da fundamentalmente por una cosa y es que surge la Segunda Guerra Mundial. Cuando surge la Segunda Guerra Mundial, muchos países estuvieron del lado de la Alemania nazi, como Argentina. Argentina producía cine, buen cine, bastante también. Se producía más en México, pero digamos que era la contraparte en términos de producción en Latinoamérica. Y bueno, como Argentina estuvo del lado contrario, digamos, a donde estaba la posición política de los Estados Unidos, los estudios de los Estados Unidos, los estudios de Hollywood, dejaron de vender, de proveer equipo a la nación argentina, por tanto ellos dejaron de hacer cine. España está en Europa y está en el medio de la convulsión de la guerra y el único país de habla hispana que es capaz de continuar con su producción, de hecho, de aumentar su producción y de mantener una línea narrativa de interés, sobre todo con películas que eran divertidas, que a la gente le gustaba mucho ver, es México. Ese es el gran detonante de la época de oro del cine mexicano. Desde luego, no hubiera podido sostenerse si no hubiera contado con creadores importantes, con gente que hubiera generado historias bien construidas, con una narrativa sólida, de buena construcción, y eso es lo que permitió que se generara la época de oro del cine mexicano. Pero hemos tenido diferentes épocas de oro, porque ¿cuál es la época de oro? La época de oro comercial, la época de oro cuando se hicieron más películas, efectivamente, tiene que ver con los 40 y los 50, pero en muchos otros momentos México ha tenido películas muy importantes, México ha tenido cineastas destacados, histriones, por supuesto, y gente con reconocimiento en todo el mundo.
Últimamente se habla de lo que ha hecho en Hollywood Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y el Negro Iñárritu, y efectivamente han hecho un cine extraordinario, creo que lo siguen haciendo, pero ellos se formaron como cineastas en nuestro país. Pero no solamente están ellos, hay toda una generación muy importante con diferentes estilos. Hoy día, desde la crítica cinematográfica, se suelen dividir el cine de autor, el cine comercial, que va mucho con la comedia romántica, es lo que más se hace ahora en México, y se entiende porque produce bien en cuanto al número de producciones y al número de dividendos. O sea, son de las películas más vistas en streaming y todo eso, entonces hay una lógica para que se siga haciendo. Pero hay otro cine muy interesante que tiene otra clase de propuesta y estética. Todo esto que estoy diciendo es un conjunto muy discutido hoy día por las modificaciones de ley que ha habido para el apoyo cinematográfico. En otros países, por ejemplo, por cada boleto que se vende hay un porcentaje que va a un fondo de producción cinematográfica nacional, algo que algún tiempo tuvimos nosotros en México. Hoy día no existe eso. A mí me parece muy interesante que la forma en la que se dan los ciclos del cine y la forma en la que se va reconstituyendo primero el espectador, el número, el tipo de espectadores que generamos, y por el otro lado, el tipo de producción también. Hay una gran ventaja hoy día, que es la producción independiente. ¿Por qué? Porque antes era imposible calcular, hacer una película con los costos que se están haciendo ahora. Antes, para hacer una película aún sencilla, había que mover toneladas de equipo y había que mover a muchísima gente. Hoy día se puede hacer eso con equipos de producción mucho más pequeños, con equipos de rodaje, también prácticamente portátiles, cosa que durante mucho tiempo fue impensable, ¿no? O sea, operar una cámara de 35 milímetros, había que ser atleta para hacer esas cosas. Hoy día, con el cine alta, con el HD, con todo lo digital, es posible comprimir presupuestos, comprimir equipos, comprimir tiempos para trabajar. Gracias a eso hay muchos cineastas emergentes, hay muchos nuevos cineastas que son capaces de hacer películas con muy pocos equipos, con muy poca iluminación, con iluminación natural, que si uno ve cómo se hace mucho del gran cine reconocido como Revenant, de Negro González Iñárritu, está hecha enteramente con luz natural, con otras condiciones de producción, por supuesto, pero está filmada con luz natural, fotográficamente es posible lograr algo así. Entonces, los nuevos creadores, los estudiantes de cine, de comunicación, se están dando cuenta que es posible. Hay, de hecho, festivales de largometraje hechos con un celular. Entonces, siempre volvemos a la premisa básica, es una premisa histórica, y es que lo importante es que haya algo que contar. Si tú tienes algo interesante que contar, entonces habrá la posibilidad de terminar cerrando una historia en la forma de una película. Así sea una película casera, una película autónoma, aunque no tenga este techo financiero y este cobijo de un gran aparato y de una gran empresa de producción. Mi primer maestro de cine, aunque no lo fue formalmente, yo siempre he considerado que es así, fue Gabriel Figueroa, el histórico director de fotografía mexicano, uno de los mejores de la historia. Y fue una cosa fortuita, en Jalapa, siendo reportero del diario. Él vino porque su esposa iba a tener una exposición en el Centro Recreativo Jalapeño, era pintora, entonces iba a exhibir una parte de su obra en todo el Centro Recreativo, era un evento de plástica muy importante, y además él iba a hacer un recorrido por el Museo de Antropología de Jalapa, le iban a entregar las llaves de la ciudad. Había todo un evento relacionado entre la obra pictórica de su esposa y su propia trayectoria artística. Tuve la suerte de ser uno de los pocos que lo entrevistó. Me preparé mucho para esa entrevista, yo era muy joven, yo me iba de la prepa al diario de Jalapa a trabajar, pero me gustaba mucho leer y me gustaba mucho siempre documentarme. Sabía que era algo así como fuera de serie, tener a Gabriel Figueroa aquí y poder hablar con él. Y me preparé mucho. Afortunadamente yo había visto casi todas películas. Pasaba entonces un poco lo que pasa ahora, y es que diario se pasaban clásicos del cine mexicano por televisión. La gran diferencia es que ahora no todos los chavos lo ven, porque ahora todo el mundo tiene streaming, ¿sí? Ese es uno de los grandes problemas ahora para compartir contenidos socialmente, familiarmente incluso, porque antes todas las familias veían los mismos programas a la misma hora, había temas comunes en cuanto al entretenimiento. Ahora eso ya no existe porque cada quien ve lo que quiere, a la hora que quiere,
¿sí? Cada quien pone su plataforma en su celular o en su iPad o en lo que quiera, a la hora que se le antoje, a la hora que puede, a la hora que lo deja la escuela, el trabajo, tiene un tiempo muerto, se programa, etcétera. Eso ha hecho que haya una ruptura en cuanto a esta asociación de contenidos, de temas que eran afines, comunes, y que permitían tener diálogos familiares que hoy día se han roto por completo. A menos que sean noticias universales, a menos que sea un evento particular, normalmente que tiene que ver con la familia, ya nadie habla de lo mismo, cada quien tiene su tema. Lo más importante del entretenimiento es el cine. Mucho tiempo se dijo si no iba a terminar el cine, porque había cosas nuevas, porque había internet, porque había... De hecho, la llegada de la televisión se veía como el inicio del fin del cine. Quien iba a pagar por ir a una sala a ver una película se podía verla en su casa. Sí, solo que el 80% de la programación mundial son películas. La gente esencialmente lo que quiere, y esa es una premisa de raza humana, es que le cuenten historias y contar historias. ¿Cuáles son los mejores amigos? Los que escuchan las historias de los demás. Entonces, el cine en ese sentido nunca va a terminar. Ha mutado, ha modificado y seguirá cambiando sus estructuras de producción. Pero la esencia es contar una historia. Entonces, aquella vez con Figueroa, yo había visto prácticamente todas las películas, porque, insisto, las pasaban, y me preparé mucho para ver las filmografías, un poco en qué años se habían hecho. No es que me supiera todo, pero sí llegué preparado a esa entrevista, algo que me parece fundamental. Una de las cosas que son terribles hoy día y que yo cuestiono más es precisamente la falta de preparación de la gente. Llegas de repente a conferencias de prensa donde alguien pregunta absurdos, donde alguien pregunta cosas, o lees crónicas donde dices, esta persona no vio la película, o no sabía por dónde iba, o no estudió nada sobre la exposición escultórica de la que se está hablando, ¿sí? O no vio la obra de teatro, ¿no? Yo sé de gente así que ha escrito, que va de hecho a festivales de cine, pero no va a las proyecciones, está en el brindis y en el cóctel y otras cosas, y entonces escriben de acuerdo a lo que viene en los resúmenes, en los kits de prensa, y así no es posible volverte alguien con cierta preparación y con cierto nivel para compartir y para decir cosas. Entonces, yo me preparé para esa entrevista y me parece fundamental. Vuelvo ahí siempre porque para mí fue el origen, que fue poder hablar con Figueroa, y creo que fue mi primera clase, siempre lo he considerado así, porque él me dijo cómo era el cine mexicano, cómo se produjo, cómo llegó él a los Globos de Oro, cómo llegó a estar nominado al Oscar y cuál era su visión del espectro de la industria del cine mexicano contra lo que era la gran industria internacional. Él apoyó la huelga de cinefotógrafos en Hollywood y eso le costó que después le negaran la visa para poder filmar allá. Porque John Ford, entonces considerado el mejor director de cine del mundo, había filmado con él en México El Fugitivo y le ofreció un contrato para irse a hacer varias películas a Hollywood, pero por haber apoyado la huelga le negaron la visa y no pudo filmar allá. Sin embargo, aquí filmó cosas muy importantes, filmó Bajo el Volcán, La Noche de la Iguana con John Huston, y desde luego El Fugitivo, que incluso John Ford decía que era estéticamente, plásticamente, en términos de belleza artística, era su mejor película. Aquella vez hay una película que siempre me fascinó, y desde entonces lo era, aunque yo era muy chavo, que era Enamorada. Una película extraordinaria con Pedro Armendáriz, María Félix, un elenco extraordinario, entre otros Fernando Fernández, que hace del sacerdote, que era un cantante extraordinario, hermano del Indio Fernández, el director. Y entonces la foto es de Figueroa y tiene cosas verdaderamente estupendas para ver sobre composición, profundidad de campo, movimiento de cámara, etcétera, etcétera. Todo el lenguaje cinematográfico se puede ver en esa película. Y yo le pregunté sobre ella, y en el Casino Jalapeño hay una serie de columnas, no similares, pero un poco con la estructura de un corredor que aparece en la película, cuando María Félix está caminando. Pedro Armendáriz, que quiere conquistarla, insiste en hablar con ella y viene a caballo, siguiéndola a través de todo este corredor de columnas, y viene hablando con ella. La composición es un punto de fuga fenomenal ahí, en donde compone con los dos personajes a través de las columnas y tiene una estética muy interesante. Yo le pregunté sobre eso y entonces él me paró
para ponerme en la línea contra las columnas del Centro Recreativo Jalapeño y explicarme cómo hizo eso. Y a partir de ahí la conversación resultó muy bien, incluso después de que apagamos grabadora y todo eso. Y me decía sobre el tema de la historia, que él podía poner la cámara de otro modo, poner otro filtro, poner otros lentes, otras cosas, pero lo más importante era saber exactamente qué era lo que estaba contando, por qué la cámara estaba donde estaba y no en otra parte. Eso es crucial para entender cómo usar la tecnología y cómo contar las cosas. El cine mexicano hoy día, técnicamente, desde hace mucho, pero para hablar del presente, compite contra cualquier cinematografía del mundo, ¿sí? Mucha gente que viene a filmar a México se sorprende del nivel del staff. Hablo del staff técnico. También aquí hay todo. No hay que importar las cámaras ni las luces. Aquí hay empresas que tienen toda la tramoya y que hay estudios gigantes con gente experimentada para hacer efectos especiales o lo que sea. Entonces, el asunto no es técnico. ¿Qué pasa mucho con la gente que está estudiando comunicación, que está estudiando cine, que empieza a hacer desarrollo audiovisual? Una de las cosas es regodearse en exceso con lo técnico, ¿no? Es un error común, es un error, pues digamos, esperado, ¿no? Cuando uno tiene un juguete nuevo, una cámara, un boom, suele volverse loco y hacer a veces cosas de más. A veces, si tiene una grúa, la gente usa la grúa. Y a lo mejor la historia no necesita la grúa. Pero como tienen grúa, usan la grúa. Como tienen Steadicam, usan Steadicam. Como hay un riel, entonces montemos el dolly. A lo mejor esa escena no necesita el dolly. Hay una gran distancia entre contar una historia y hacer que pegue un plano con el siguiente sin romper los ejes, es decir, la persona que camina para acá es seguida por otra persona que camina para allá y no al revés, porque entonces parecería que van a chocar. Eso que es elemental y que hemos visto millones de veces, millones literal, porque cada vez que hay dos emplazamientos que se unen en un montaje cinematográfico, en una edición, ahí ya es una ocasión en la que vemos cómo funcionan las cosas narrativamente. Entonces, si alguien ha visto 100 películas o 1000 en su vida, hemos visto más, entonces ha visto millones de veces esto. Por eso cuando algo sale mal, el espectador, aunque no tenga la preparación del lenguaje cinematográfico, sabe que algo está mal. El cerebro le dice que algo está mal. Los chavos exageran y eso es normal. Es muy común cuando se está empezando, usar la cámara en exceso, ¿no? Si tienen filtros, le ponen de todos colores a todas las luces. Si tienen máquina de humo, ponen humo y a lo mejor no es la atmósfera que necesita la escena. Entonces, lo más importante en el desarrollo cinematográfico para contar una historia es, primero, contarla bien, como cualquier técnica, ¿sí? Antes de hacer un degradado de color, primero hay que saber cuál es la proporción, con qué tipo de lienzo estás trabajando, ¿sí? Cuál es la textura. La gente no se puede volver Picasso en 2 pasos. Hay primero que saber cuáles son los elementos, cómo trabajas. Hoy día, por ejemplo, con la historieta, también hay mucha gente que dibuja y como ya existe la forma de componer y hacer ajustes en computadora, pasan muy pronto ahí. Primero hay que dibujar bien, ¿no? Eso es algo que los grandes maestros han enseñado en la historia de la plástica y en el caso de la historieta en particular, es primero domina la proporción de un personaje, ¿sí? Antes de preocuparte por hacer una página completa, ¿no? Los llamados splash page, que ocupan la página entera, que son la portada o la parte central de un cómic, ¿no? El cómic comercial es muy importante y ahora que se han adaptado todos los clásicos del cómic comercial al cine, mucha gente ha tenido interés por buscar los originales, pero primero hay que saber cuál es la proporción, cuál es la perspectiva, cómo se hace una composición, cómo hacer que un personaje contraste adecuadamente contra el edificio que está atrás, cuándo hacer que sea de día, cuándo hacer que sea de noche. Por ejemplo, cuando se hace producción cinematográfica, ese también es uno de los temas, y es decir, cómo organizo la producción. Ya tengo la historia, esto me gusta, esto lo quiero contar, pero luego, ¿cómo vamos a filmar eso? ¿En cuántos días? ¿Cuánto nos va a requerir? Y allí entras con todo un tema. Pepe Buil, un amigo cineasta, director de cosas fantásticas como La leyenda de una máscara, decía eso, que hoy día, por las necesidades industriales, la gente pasa cierto tiempo creando
Y una vez que tiene su guión y empieza a trabajar para desarrollar la película, pasa mucho tiempo convirtiéndose en administrador, convirtiéndose en gerente, convirtiéndose en empresario. Y son cosas que hay que saber. Es parte de la actualidad de cualquier persona que se dedica al medio audiovisual, que se dedica al cine, es saber cómo cruzas todas esas fases. Ya tienes la historia, ya sabes lo que quieres hacer, ya tienes la posibilidad de lograrlo, pero hay que negociar con los espacios, con las locaciones, con los tiempos, con los equipos, cuándo editas, cuándo entregas, en qué formato entregas. No es lo mismo si vas a exhibición comercial que si vas a ir directo a un streaming, los tipos de contratos son diferentes, entonces ahí pasa todo, ahí pasa la administración, obviamente mucho de matemáticas y cuestión financiera, mucho de los legales también, para ver si cedes derechos para un canal, digamos, de televisión abierta, para que lo pase, es por cuántos años, los contratos es, cedo mi película para que durante 5 años la puedan pasar cuando quieran, por eso pueden ver de repente en televisión abierta que cuando un canal tiene competencia fuerte de un evento deportivo, una final de fútbol, lo que sea, suelen programar películas muy fuertes, por las que tienen derechos por cierto número de años. ¿Y por qué siempre programan Titanic? Porque la tienen, porque tienen los derechos para volver a ponerla, ¿sí? Entonces, esa clase de cosas. Una parte es la sustancia creativa, qué quiero contar y cómo. La segunda es la producción, cómo hacemos que esto se vuelva realidad, que esto llegue a un set. La tercera es cómo hacemos que ese producto, que esa película que logramos tenga salida. Esas fases requieren de muchísima preparación. La gran mayoría de los cineastas, sobre todo los cineastas, digamos, de cierta jerarquía a nivel mundial, emergen de escuelas de cine. Muchos de los clásicos de antaño, hablamos de la época de oro del cine mexicano, fueron empíricos, empezaron en la industria, empezaron como asistentes, como jalacables, moviendo un dolly, poniendo la luz de un reflector, pero la siguiente generación, digamos la generación de los 70, donde ya estaban Arturo Ripstein, Casals y los que siguieron después, es gente que ya se formó, sí en el set, pero mucho en la academia también. Mucha gente que vino después, como Carlos Carrera, que ganó la Palma de Oro en Cannes por El Héroe, él ya se formó en una escuela de cine. Hoy día tenemos escuelas de comunicación y escuelas de cine. Este proceso, para saber qué hacer con las historias que me interesa contar, es lo fundamental para que nuestro cine perviva. Yo creo que hay un buen futuro, me parece que se van encontrando los canales, hay mucha cosa de experimentación ahora, porque no se sabe exactamente qué va a pasar con la televisión comercial, se ha reducido, los streamings han crecido, pero tampoco se sabe qué va a pasar exactamente con las plataformas. Hay un escenario un poco de incertidumbre, pero en una pantalla en otra, en una vitrina o en otra, siempre va a haber películas que ver, siempre habrá un mercado voraz por consumirlas, porque la gente termina de ver una serie y pone la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Lo mismo pasa con las películas. Entonces, lo crucial aquí es que nuestros creadores, que nuestros estudiantes, que nuestros jóvenes de cara al futuro de la industria tengan una preparación que considere todos estos pasos. No basta con tener mucho ingenio, con que se nos ocurran historias fantásticas, es importante saber cómo logro que eso se convierta en realidad y después que la gente lo vea. Nadie está pensando en hacer una película para tenerla en su casa. El chiste es que la gente sea partícipe de eso. Una cosa, y con esto cierro, que duele un poco y que es difícil desentrañar de cara al futuro inmediato por la pandemia y lo que pueda venir económicamente a nivel mundial, es el tema de la experiencia cinematográfica comunitaria. No es lo mismo, por muy grande que sea la pantalla de tu casa, no es lo mismo ver una película ahí y ponerle pausa, ir al baño, prenderle al microondas con las palomitas. No es lo mismo eso que estar en una sala con otras 100 personas que se emocionan al mismo tiempo, que suspiran al mismo tiempo, que se sobresaltan al mismo tiempo. Esa experiencia cinematográfica, y de ahí decir que el cine se ve mejor en el cine, es algo que no sabemos si va a durar mucho tiempo más. Como sea, sí todos queremos que las historias continúen. Ojalá que todos ustedes puedan contar su propia historia. Gracias, un abrazo.